suponete que hay un partido de alto riesgo, porque han habido incidentes previos, porque son parcialidades numerosas, porque tienen una rivalidad que será irracional o no, pero existe, porque se sabe que hay gente armada, entonces uno toma medidas de determinado tipo, separar hinchadas, hacerlos entrar por un lado o por el otro. Ahora, cuando yo aplico ese modelo, capaz para todos los partidos, donde no pasa nada, yo estoy decretando desde la autoridad que no pueden ir a un partido que es básquetbol dos personas que simpatizan con distintos cuadros. ¿Te pasó algo más raro alguna vez que tener un funebrero que te robaba los cadáveres? No, eso es de las cosas más raras ¿Qué le pueden pasar a uno en la que vida? puede haber pasado, y sin embargo, pasaba, ¿no? El negocio de las pompas fúnebres a veces llevaba un poquito de ansiedad en los empresarios, y se aseguraban su parte del mercado de esa manera. Tremendo. ¿Y cómo investigó eso? ¿Cómo te enteraste que había un funebrero que se llevaba los cuerpos? Bueno, una vez me pasó, yo lo narro en una historia que escribí hace poco, que iba al lugar del hecho, un accidente de tránsito en la ruta, y estaban los pedacitos del auto, pero no estaba el cadáver, y me explicaban que se lo había llevado el dueño de la funeraria de la localidad. Estaba apurado. Qué bárbaro. Ahora, ¿cómo llega? Esto es porque tú sos forense, además estás especializado en medicina legal, pero ¿cómo se llega a esa profesión cuando uno de niño lo que quería hacer era Artigas o Canillita? Sí, bueno, capaz que algo que ver tiene, tendría que pensar, pero no, realmente, sí, a mí mi familia me cuenta que de niño yo manifestaba que quería ser, estaba en duda entre Artigas o Canillita, pero que lo cierto que después en la vuelta de la vida terminé siendo médico, y yo hice un plan que estaba bastante compartimentado, ahora estaba más integrado, entonces había que diferentes especialidades que a mí me interesaban, pero cuando estudié medicina legal fue una especie de amor a esta primera vista, y dije, esto es algo totalmente seguro, que yo quiero hacer esto. ¿Y qué era lo que tenía, o sea, qué fue lo que te sedujo, qué te fascinó? Bueno, yo no lo sé exactamente. Sé que me fascinó, probablemente esté vinculado ahí el tema de la idea de la justicia, de ayudar, de no sé exactamente qué, pero que lo que es verdad sí que fue que cuando estudié medicina legal, siendo estudiante de medicina, me resolví hacer eso. Tanto es así que vi un aviso en el diario de un llamado abierto a concurso para ingresar a la cátedra de medicina legal, y pedí mesa especial porque yo era estudiante, para recibirme, para dar el último examen, para Y llegar poder presentarte. a tiempo para inscribirme. Mirá, ¿y pudiste? Y pude, Y quedaste. y gané el concurso. Sí. Qué grande. Tenemos la idea de la construcción que se nos puede hacer a los que no estamos muy cerca de una actividad como la tuya. Me parece que es una que es muy deformada, que es la que viene a través de las series de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es el trabajo real y en un país como Uruguay de un forense? Bueno, yo trabajé muchos años como médico forense del Poder Judicial. Hoy trabajo en las especialidades de otros ámbitos, particularmente en el ámbito universitario, donde también hacemos pericias que de toda clase. Pero fui judicial durante muchos años, y ya ahí trabajé de dos maneras diferentes. Una era cuando trabajaba en Las Piedras, que trabajaba en la zona que comprendía Las Piedras, pero también La Paz, Progreso, otras partes, ciudades más chicas, Sauce, etcétera. Llegan a agarrar hasta el penal de libertad, por ejemplo, ¿no? Queda bajo esa jurisprudencia. Bueno, no, eso es San José. Ah, bien. Y en ese años en Las Piedras nosotros trabajábamos, no teníamos morgue, que trabajamos en el cementerio, en el depósito
se cerraba hasta la puerta, y adentro había un instrumental mínimo, y trabajábamos, digo, por ser, trabajaba, era absolutamente solo, sin ningún ayudante, excepto algunos funcionarios municipales que a veces me daban una mano para cargar. Esa es una manera de trabajar. Luego vine a Montevideo y tuve otra manera que era un lugar con mayores recursos humanos, mayores apoyos en cuanto a laboratorio, etc. Pero yo sigo pensando, soy un convencido y lo discuto mucho y trato de difundirlo, que la especialidad nuestra, lo primero que importa es la formación teórica y el compromiso con la tarea. Y que yo lo digo más o menos con estas palabras, que con un serrucho, una tijera de podar y una cuchilla se puedan hacer bien casi todas las autopsias. Y uno puede tener una cantidad de laboratorios carísimos y hacer mal las cosas. No estoy hablando contra la tecnología, estoy hablando que la tecnología sin la formación y sin el compromiso es malo para el sistema de justicia. El forense lo que hace con mayor o menor cantidad de instrumental y de recursos es de repente agarrar un cuerpo y entender por qué esa persona murió, o va más allá. Podés averiguar, como en las películas, qué comí antes de ayer y no sé, y si en mi casa había un gato. Generalmente, con la autopsia lo que se intenta, aunque cambia cada caso, es establecer la causa de la muerte, que muchas veces que no se puede saber por la autopsia. Algunas otras circunstancias se puede intentar aproximarse a cuándo murió, aunque eso es dificilísimo y sobre todo son más los errores que los aciertos, porque realmente intervienen tanta cantidad de factores, muchos de los cuales ni siquiera conocemos, que es una tarea muy arriesgada, y muchas veces hay que contestar otras cosas, si tenía una enfermedad, es decir, que depende de las circunstancias del caso, las preguntas que hay que responder, ¿no? Eso es muy diferente para cada caso. Lo decimos genéricamente, que es conocer la causa y las circunstancias de la muerte, para decirlo de una manera genérica. ¿Y los cuerpos son objetivos cuando hablan? ¿Dan señales claras y concluyentes de que fue una indigestión, fue un ataque de alergia? Los cuerpos son objetivos, pero los que miramos, los cuerpos no. Claro. Y depende de lo que estudiemos, depende de nuestra experiencia previa, depende del apuro que tengamos, que depende de cómo nos presionan otros jueces, depende de una cantidad de sesgos conscientes o inconscientes que influyen en nuestra tarea. Hay veces que parece que la gente, incluso que decisores judiciales, creen que se abre un cuerpo y que aparece un cartel que dice fue un infarto. No, aparece un corazón que tiene ciertas características que uno dice, bueno, por tales características podría ser un infarto, ¿no? O seguramente fue un infarto. Pero en general esos mensajes son mucho más grises que lo que la fantasía cree, y no solo que la fantasía, sino lo que el sistema precisa. Claro. Es decir, un decisor o un fiscal o un juez que tienen que tomar decisiones están mucho más cómodos si yo le digo, mira, se murió a las 3:20. Dame certezas para que Claro. yo me base en certezas para mi decisión. Claro, si se murió a las 3:20 yo dejo libres a estas 10 personas y traigo a estas otras. Si me decís, sí, mira, puede ser entre las 3 y las 6, y así se comportarían el 80% de los cuerpos, pero hay un 20% que existen que se comportan de otra manera. O sea que la verdad que no sabemos bien y terminamos en lo que Fernando Verdú, un amigo valenciano y colega y maestro. Con quien has escrito, creo, ¿no? Sí, que dice, la mejor manera de saber cuándo murió una persona es preguntar quién fue el último que lo vio con vida. Y ya sabemos que del momento ese hasta ahora murió. Claro, esa es la primera aproximación. Recién decías, bueno, que de repente por determinadas urgencias los jueces pueden presionar en cierta manera, ¿no? O apurar para que aparezca un resultado.
¿Qué pasa cuando se mete la opinión pública? ¿Tuviste algún caso muy sonado como el de Dacuna, el hincha de Cerro, que mataron los hinchas de Peñarol en la vereda de Clínicas? Sí, sí. Ahí opinan desde el taximetrista, el chofer del ómnibus, hasta los periodistas deportivos en la radio, y hay un pueblo y vos sos el que tiene que salir a hacer un trabajo. ¿Cómo pesa eso? Y pesa, seguro que pesa. Uno podrá ser consciente o no consciente y podrá poderse proteger contra eso o estar regalado ante eso. Pero que existe, existe e interviene de alguna manera en nuestra conducta. Yo llamo y con los colegas jóvenes que los exhorto mucho a estar muy alertas de eso. Porque el sesgo tiene sus vueltitas, ¿no? Entonces, de repente uno puede tomar la misma observación que uno hace en un caso y en otro bien diferente, puede haber un hallazgo exactamente igual y yo puedo ayudar a dibujarlo para que encuadre en esa hipótesis, sin mentir una palabra. Exacto. ¿No? Es decir, que si yo digo, que no sé, hay un cadáver que todos los informativos dicen que lo mató fulanito, ¿no? Entonces yo puedo decir, sí, tuvo un golpe dado por un sujeto diestro y el fulanito es el diestro. informativo condenó es diestro. Entonces esto es compatible con el sujeto diestro, ¿no? Bueno, y es compatible. Pero si yo no digo el 90% de las personas son diestras, estoy introduciendo un sesgo. Exacto. Sin mentir una palabra, ¿no? Es exactamente así. ¿Me explico entonces? Aquello que decía Onetti, de que la mayor mentira es contar toda la verdad sin el espíritu de los hechos. Claro, la verdad, toda la verdad y ocultar el alma de los hechos, exactamente. Y entonces hay veces que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no ser parte de la construcción de un caso, de que nosotros damos una información objetiva que no debe depender de nuestro sesgo, porque una persona con un sesgo contrario tendría que informar lo mismo. De lo contrario no es una prueba científica, es lo que me parece a mí, ¿no? Claro. Claro. Y entonces, y no significa aparte tampoco insensibilidad con nada. Yo siempre digo, y lo tenemos que muy conversado con el equipo nuestro en la cátedra, la diferencia entre el caso y la causa, ¿no? Yo puedo estar, supongamos, la causa. Yo soy enemigo que haya armas en las casas. Soy enemigo de que los civiles se armen, ¿no? Y si encuentro un caso que digo, de que no se murió por arma de fuego, que se murió porque le pegaron una cuchillada. Yo no estoy diciendo, menospreciando la causa del desarme civil. Simplemente estoy informando que este señor se murió por una cuchillada, ¿no? O cuando nos tocó ver con otros colegas terroristas de Estado que estaban presos y se nos preguntaba por su estado de salud para en función de eso decidir una prisión domiciliaria, yo no puedo ir pensando, bueno, ¿qué pienso yo de la desaparición forzada? Estoy en contra, bueno, entonces que yo voy a decir que está bárbaro. No. Yo tengo que informar como si fuera mi abuelo. Claro, entonces digo, ¿qué edad tiene? ¿Qué enfermedades tiene? ¿De qué tratamiento te requiere? Exacto. ¿No? Si nos confundimos en eso y queremos hacer un mandado, estamos maltratando a nuestra profesión y nuestra credibilidad. Vamos a maltratar el café y después seguimos. Muy bien. Cuando hablábamos del caso Dacuna, me acordé que vos eras presidente de Aguada cuando matan a los dos Rodrigos. Sí. Ahí no sé, creo que no trabajaste ahí como forense ni nada, pero me intriga desde ese lugar saber cómo, pues son dos casos vinculados a la violencia en el deporte. ¿No está como mal pensado el tema del control de la violencia en el deporte? A veces parece que si uno va a un clásico, por ejemplo, ahora estamos grabando pocos días antes de un clásico, las barras tienen un pasillo que les hace la policía, les coordinan una ruta y van y entran. Tú y yo vamos,
tenemos que pasar por cacheos, no podemos entrar con una botella de agua, etcétera, etcétera, etcétera. No hay como una inversión de roles, es como cuidemos el lugar de los violentos y que los otros usuarios o clientes, espectadores del deporte se la banquen. Sí, bueno, esa es una parte. Yo creo que el manejo de la violencia en el deporte está mal desde toda su concepción. Y efectivamente hay barras bravas y eso, pero yo personalmente pienso que cuando se parte de los violentos y los no violentos es complicado, ¿no? En este sentido, yo en Aguadas te veía que mucha gente que tuvo que pagar, yo digo, el club, que muchas multas por cosas que hacían gente que iba que te traje y corbata, ¿no? Y hay como una sensación, una cultura de los energúmenos de siempre. Y yo digo, o sea, ¿a quién le llaman los energúmenos De siempre. de siempre, ¿no? Porque capaz que hablamos de diferentes cosas. A mí me parece que por un lado hay medidas que hay que tomar en el deporte que está bien ante situaciones de riesgo, etcétera, etcétera. Bueno, que no hay más remedio. Pero me parece también que muchas medidas que se toman contribuyen a consolidar una cultura violenta. A ver, por ejemplo. Es decir, suponete que hay un partido de alto riesgo, porque han habido incidentes previos, porque son parcialidades numerosas, porque tienen una rivalidad que será irracional o no, pero existe, porque se sabe que hay gente armada. Entonces uno toma medidas de determinado tipo, que separar hinchadas, hacerlos entrar por un lado o por el otro. Ahora, cuando yo aplico ese modelo, capaz para todos los partidos, donde no pasa nada, yo estoy decretando desde la autoridad que no pueden ir a un partido que de básquetbol dos personas que simpatizan con distinto cuadro. No pueden compartir tribuna. Claro, estoy determinando, oficializando eso, naturalizando lo que tiene que ser una excepción. Eso es algo absurdo, porque bueno, yo ya soy viejo, pero yo me crié yendo a tribunas comunes. Y lo más que hacías era que si te gritaba un gol, te lo mirabas medio con bronca, porque te gritó el gol, pero estabas al lado, ¿no? Yo no digo de una manera ingenua que ahora hay que hacer eso a ver qué pasa. No, no, no. Yo diría que hasta en el clásico permitiría que hubiera tribunas de hinchadas que vayan con trapo, con bombo y eso, y que haya tribunas para personas que elijan compartir. Porque creo que no está bien generalizar que eso es imposible. A mí me pasó, yo fui con mis dos hijas a la cancha de Cordón a ver un partido en el que jugaban Verde y Rojo y 25 de agosto, y a la entrada me dijeron 25 o Verde y Rojo, y dijimos Aguada. Y que miramos y dice, pase. Que no hay espacio para el neutral. Que no está previsto, ¿no? Y eso creo que lo cuento que me da en broma, pero termina siendo mal, ¿no? En el básquetbol está el tema, claro, para el arbitraje el tema que de los sonidos o de la mesa y todo es importante, ¿no? Pero yo veo que se toma tan a pecho el bombo, y yo intenté hablarlo cuando era presidente con la policía y con la gente de la seguridad, y yo le diría, pero mire, el del bombo está con las dos manos ocupadas. Usted tendría que decirle a los que son peligrosos, usted te puede entrar con bombo. Solo con bombo, porque es la persona que está tocando un instrumento. Y el del bombo está presentado como lo peor, ¿no? Cuando en realidad yo creo que más que perseguir el bombo, yo instauraría un premio a el coro más afinado de una hinchada, por ejemplo, o al trapo más creativo, más que impedirlos. Repito, y cosas que hay que reprimirlas, hechos de violencia, bueno, que de violencia física son inaceptables, y ahí sí yo creo que es la opción cero, de mi cuadro y de otro cuadro. Es decir, un club no puede permitir que alguien que vaya a su casa pase un mal momento por haber querido compartir. Por tener otra camiseta. Es algo inaceptable, y me parece que yo en eso iría a fondo, ¿no?
digamos que en algún punto también está cerca de las conductas humanas, ¿no? Bueno, por todos lados, por el lado del deporte y también por el lado del ejercicio de la medicina legal y de tu actividad como forense. La masa, cuando es la hinchada, ¿no? Cuando yo dejo de ser Álvaro y soy parte de todos los que estamos en esta tribuna gritando lo mismo contra el cuadro tuyo, ¿no hace que de repente mucha gente, a la que podemos considerar muy racional, saque ahí una especie, saque todo lo animal que tiene adentro el ser humano, Sí, como cobijado por la masa? yo creo que esa es una parte, ese es un lado que efectivamente tiene, es esa cuestión de la multitud, que de sumarse a una conducta y que puede favorecer conductas de esas, atávicas, primitivas. Y yo también creo que pertenecer a un club y tener una identidad deportiva también es algo que esa identidad deportiva hace mucho hasta la identidad de una persona. Y que creo que a los adolescentes, que no es una cosa mala que sientan un espíritu que de grupo para tener una causa común, aunque sea un club, alentar a un club que me parece bueno, ¿no? Hay que Me sacarle la parece otra malo parte. que se crean que eso es la vida. Claro, aquello de la vida por los colores, no. No, porque la vida es otra cosa. Y con mis colores hay gente que tiene que los valores absolutamente contrarios, es lo que tengo yo, ¿no? Entonces, Hablando de la vida y sin los colores, digamos, uno de los casos que contás en tu último libro, quiero volver a tu actividad porque me dijeron que hiciste una investigación muy cerca del juez o trabajando muy codo a codo con el juez, pero que fue muy difícil de hacer. Es la de unos trabajadores de una vitivinícola, creo que está bien dicho, de una bodega, sí. que, bueno, un gas producto de la fermentación del vino mató a 4 de ellos. Sí. ¿Cómo llegaste a hacer todo ese trabajo? Porque me dijeron que fue un caso además que después terminaste exponiéndolo en el exterior, Sí, porque fue una investigación compleja. sí, ese es el caso que da nombre al Al libro, libro. ¿no? Los héroes de la bodega. Y es la muerte de 4 trabajadores de una bodega a consecuencia, bueno, un accidente laboral. Ujú. Cuando limpiaban la bodega, el lagar en donde fermentan, tenía que limpiarlo y en la parte inferior queda un resto de vino que sigue fermentando. Eso genera anhídrido carbónico, queda en el fondo, entonces esta gente bajaba con una escalera para proceder esta limpieza y fueron desplomándose de a uno. Claro, primero bajó uno y después hubo otros Quiso tres ayudarlo que otro, quisieron ayudar. exactamente, hasta que murieron 4 y no murió el quinto porque Se cayó dio para cuenta que afuera. había... Ah, mirá. Eh, ¿Y cómo llega un forense a trazarse la hipótesis y después salir a demostrarla de que, bueno, lo que pasó tiene que haber tenido que ver con un gas o cosas así? Claro. Bueno, ahí realmente yo lo que tenía eran hipótesis, porque en mi vida había visto eso. Que lo que sí tenía era esos hallazgos en la escena del hecho y tenía resultados de autopsia que mostraban una asfixia muy notoria con elementos de haber sido sobreaguda, y bueno, y por todos los elementos es que había sido fulminante. Y ahí entonces que se plantean una serie de posibilidades, y lo que hice fue lo que hay que hacer cuando uno no sabe, ir a estudiar. Y estaba que descrito desde el año 1800 y poco, esa forma de muerte, y bueno, y tiene una explicación fisiopatológica muy conocida, bien sabida, digo, bien conocida, porque afecta el centro respiratorio, digamos. Se sustituye el oxígeno por otro gas que por más que sea inerte y no sea venenoso per se, pero sustituir el oxígeno genera una muerte cataclísmica, como les pasó a estos muchachos. Me queda una pregunta más. ¿En algún momento uno se le naturaliza ver muertos? Porque supongo que al ser un ejercicio cotidiano, en un momento deja de impactar, ¿o no? En mi caso no, no me deja de impactar. Yo soy un caso especial porque yo de niño y de adolescente era bastante fóbico con la muerte. Ujú. Y Pasaste para otro lado.
Sí, bueno, que los psicoanalistas tienen sus teorías al respecto, que no vamos a profundizar acá, como una cosa contrafóbica, ¿no? De ir al lugar que... pero lo que uno trata de explicar es que lo verdaderamente complicado de la tarea forense son las historias que hay atrás. Que uno pueda acostumbrarse al espectáculo, a la postal de cómo es un cuerpo muerto, cómo es una herida de bala, cómo es un himen desgarrado, pero en realidad a lo que no nos deberíamos acostumbrar nunca es a perder la sensibilidad por las historias que hay atrás, por las personas que sufren eso, digamos. Y eso es algo que indudablemente impacta en los que trabajamos en esto. Y eso es algo que habla de tu calidad humana, que la rescata y la remarca toda la gente con la que hablé antes de que vinieras acá mientras preparamos la nota. Con algún amigo sería. Puede ser, o alguien que te debe plata, capaz, vaya uno a saber. Gracias por la visita, un placer. Por favor, muchas gracias a ti.